En los años finales de los 80, los 90, nos escandalizábamos con esas fotos de Luis Roldán en paños menores haciendo todo tipo de fiestas sexuales, entonces director de la Guardia Civil. Años más tarde, el señor Roldán tuvo un émulo que hoy ya ha caído en el olvido prácticamente, porque la gente era muy joven y no se acordará, pero hace apenas 2 o 3 años estaba muy en boga un tal Tito Berni, que era diputado del Partido Socialista en el Congreso, y que circularon también fotos de las bacanales en paños menores con señoritas presuntamente de compañía, y se veía, o sea, un nuevo Luis Roldán. También sabemos que hay filtraciones, hay grabaciones donde se escucha al comisario Villarejo hablando con la entonces fiscal general del Estado, diciendo que tenía información vaginal, y a la señora secretaria, a la señora fiscal general del Estado se le decía éxito asegurado. ¿Qué es la información vaginal? Pues grabar a altos cargos públicos, que no públicos, o también públicos, cometiendo actos sexuales para luego extorsionarles. Con lo cual, yo me malicio que si el señor Aldama ya ha revelado que el señor Torres acudía a esos pisitos que él gestionaba, pues es muy posible, quizá, digo yo, a lo mejor, que el señor Aldama se haya hecho un Villarejo y haya grabado esos encuentros públicos con cargos públicos, y entonces, cuando el señor Torres salga a negar esos encuentros, salgan las imágenes. O casualidad, porque digo yo que yo me intento poner en la mente de estas personas que hacen este tipo de cosas en relación al poder y estos trinques, y aquí la clave de que luego no te empuren, siempre la historia de la democracia nos ha demostrado que la clave de que te vayas de rositas de todo trinque que hagas en compañía con los políticos es que tengas pruebas que les enmarronen también a ellos. Esa ha sido siempre la clave, y cuanta más información y mejor dicho, cuanto más les tengas pillados por los cajones, por dosieres en los cajones, ¿se entiende?, más difícil es que luego a ti te acaben tringando. Con lo cual, yo estoy muy expectante, no sé si coger palomitas, porque es muy posible que el señor Aldama pues haya hecho un Villarejo y tenga información vaginal del señor Torres, como dijo el propio señor Villarejo, que por cierto, la descripción de ese tipo de extorsión es hasta asquerosa y basta en la descripción Ángel del Víctor nombre, ¿no? Torres, que estaría implicado, como dice Juan Berga, en lo de las mascarillas cuando era presidente de Canarias, y también en haber pedido una comisión que le dijeron, según Aldama, mira, más comisiones no, que esto es un despelote, así que te vas a aguantar un poquito. Eso es lo que dijo Aldama, que él pedía una comisión, me parece que de 25.000 euros o algo así, por el Pero tema de las mascarillas. dejadme decir una cosa, vamos a ver. Ha estado brillante César en este punto, hay que decirlo, Más bien, pero entonces bueno. se lo tengo que reconocer. Te veo muy Ha estado prudente a ti con lo de los pisitos para señoritas, No, Juan. no, es que fíjate tú, no estoy dispuesto a despistarme con quién se va a un pisito un señor y olvidar lo importante. Es decir, no podemos caer en la trampa de que una cosa que es privada, cada cual sabrá a qué pisito va y con quién va. Esto sí, bueno, puede ser que un partido que está por la abolición de las señoritas de tal, pues a lo mejor tal, en fin, podemos discutir ese asunto otro día. Pero no estoy dispuesto a distraerme con los pisitos cuando estamos hablando de un 1,5% de obras Para el recalificables. Partido Socialista, para ti eso es lo importante, Juan, esa pero comisión que se llevaría el Partido No, Socialista por para mí permíteme lo un las inciso. gestiones. Si me permites, Juan, permíteme, ya te dejo enseguida. Solamente un matiz. Es que, evidentemente, tienes toda razón. Lo que haga cada cual en su vida privada es cosa de cada cual. Tienes toda la razón, querido Juan. Yo a lo que me quiero referir es que esa estancia en pisitos presunta con señoritas de compañía, evidentemente es una coima, es un pago por decisiones políticas que se te está pagando a ti en base a tener un lugar y tener unas señoritas de compañía como recompensa por las decisiones que hayas tomado como político. Y por eso sí, las imágenes de lo que puedo hacer evidentemente no nos interesan, pero si eso queda acreditado, eso también es una forma de corrupción. Por eso lo citaba. Evidentemente cada cual en su vida privada tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que considere oportuno, faltaría más. No, si yo lo que. A ver, a mí lo que me molesta es la falta de modernidad, porque lo del Tito Berni, esos calzones son del año 60, quiero decir. O sea, deberíamos ser un poco más modernos en nuestra presentación El que ante la hacía sociedad. negocietes en plena pandemia, por cierto, Bueno, que pero lo estamos no, olvidando eso, lo de Tito yo lo Berni. que voy es que yo no pongo la mano por lo de los pisitos. Lo que digo es que de los pisitos solo tenemos una declaración de Aldama que no está aprobada. Es decir, esto es lo que digo. Igual que tú le preguntabas al juez, ¿aprobaría el Congreso un suplicatorio a Pedro Sánchez? Tenemos que decir que Pedro Sánchez, a fecha de hoy, no está ni imputado de cerca en ningún procedimiento.
Es decir, que no, por lo tanto, la imputación de Pedro Sánchez es una quimera con la que se puede soñar, pero esto no es así. Por lo tanto, es decir, hoy Aldama ha dicho cosas importantes que son, yo creo, en las que teníamos que centrarnos, y es que hay una recalificación de obras y que por lo tanto ahí hay un 1,5%. Debo decir que en el caso, decía antes César, hablaba de una cosa en un pueblo. No, hay una sede construida en B. Sí, también. No, y no es momento de volver sobre el pasado porque ni me interesa y yo creo que ya está castigado el asunto. Pero esto de la recalificación de obras y esto de la foto, fíjense ustedes, me preocupa más la foto que los pisitos. La foto de la sede noble, de la planta noble de... Esa es la foto con la que nos hemos desayunado hoy, foto de Ábalos en la tercera planta del Partido Socialista, año 2019, marzo, y Aldama al lado de Ábalos, hablando con unos empresarios venezolanos vinculados a Juan Guaidó. Pero, claro, entonces, con esa foto en la planta noble del PSOE, ¿cómo puedes negar hoy que este Aldama tú casi ni le conocías? Ese es el tema. No, eso no se lo cree, eso no se lo cree nadie. O sea, que no se conocía Aldama en la sede del PSOE, no se lo cree nadie. Pero bueno, en aquel momento hay que recordar que estando en Davos, el señor presidente del gobierno cogió su móvil satélite para hablar con Guaidó y reconocerle como presidente de Venezuela, cosa que no ha hecho con un señor que ha ganado unas elecciones. Es decir, a mí esto es lo que me parece políticamente importante. Es decir, al que gana las elecciones no le reconoces y al Guaidó, que en realidad hizo un golpe, no diré un golpe de Estado porque no lo era, pero sí un golpe parlamentario para nombrarse presidente, a este sí que le queríamos. Pero los que había en la foto no son Guaidó, son señores que venían a hacer negocio. Empresarios venezolanos que con la excusa de lo de Guaidó estuvieron allí, en la sede del PSOE. No los conozco, pero seguro que alguno vive por la zona de la Castellana y por ahí, seguro. Bien, pues esta era la foto de hoy, efectivamente, lo publicaba el Confidencial a primera hora de la mañana. Ábalos y Aldama, tercera planta del Partido Socialista, en calle Ferraz, octubre o marzo del año 2019, hablando con unos empresarios efectivamente venezolanos al hilo, pero como dice Juan, vendrían a hacer negocios de todo aquello de Juan Guaidó y aquella operación política que finalmente fracasó para intentar derribar al régimen de Nicolás Maduro. Y por cierto, bien tirado también lo de Juan Berga, al que sí que ha ganado unas elecciones según todos los organismos internacionales y que tendría que tomar posesión el próximo 10 de enero, Edmundo González. Todavía estamos esperando a que se le reconozca de una forma clara desde el gobierno de España, pero bueno, ese es otro asunto. Y hablando de fotos, lo que me parece una indignidad de foto total, que está pasando un poco desapercibido por el asunto de Aldama, es la foto, Juan Berga, del líder de la UGT, hoy lunes, hablando en Waterloo con Puigdemont sobre la reducción de la jornada laboral en España, que me parece bien y me parece que este debate le promueva un sindicato, me parece bien, pero ¿qué pinta un líder sindical español hablando con este señor en Waterloo sobre ese asunto? Es que estamos llegando a unos extremos de bajeza total y absoluta. Mi señor suegro dice, hay tontos que tontos nacen, hay tontos que tontos son y tontos que hacen tontos a los que tontos no son. ¿Sabe? Entonces, esto lo que quiere decir es que el señor Álvarez pues quiere que los demás hagamos el tonto. Entonces, el señor Álvarez, que por cierto es defensor del procés, es decir, conviene no equivocarse sobre la ubicación ideológico-política del señor Álvarez cuando era secretario de la UGT en Cataluña y luego cuando se vino aquí. Se ha ido con el Puigdemont, que es un prófugo de la justicia. Entonces, el señor Álvarez, a partir de hoy, es el primer cargo público de primer nivel, porque Santos Cerdá no deja de ser un secretario de organización, que se reúne con el señor Puigdemont. Entonces, a mí esto me parece, reunirse con un prófugo de la justicia es hacerse cómplice de los delitos de este hombre. Esto es, mira, es como ir en barco con un narco.
¿qué te voy a decir yo? O sea, es lo mismo. Es decir, con la diferencia que el narco, pues no consta que estuviera perseguido por la justicia, fíjate. Pero hombre, es que es la leche que se vaya a negociar cuando tienen un portavoz parlamentario aquí, una portavoz parlamentaria fina estilista, obviamente, pero que la señora tiene mando en plaza. La señora Nogueras negocia con ella, que es la que tiene que sobre la reducción de la jornada laboral con un señor que está huido de la justicia española en Waterloo. O sea, Bueno, no es una provocación en el fondo. O sea, que tiene una jornada, que tiene una jornada laboral extensísima. políticamente, vamos a ver, políticamente... Mira con qué cara le mira, además. Si parece estar enamorado de él. Sí. Vamos a ver, políticamente es inaceptable, evidentemente, considerar... Políticamente es inaceptable considerar un interlocutor válido a un prófugo de la justicia que está huido por haber dado un golpe de Estado, por haber suspendido la Constitución en una parte de España, por haber intentado robarnos a todos los españoles una parte irrenunciable de nuestro país, como es Cataluña, y en contra de más de la mitad de los residentes de esa parte del país. Esa es la trayectoria del señor Puigdemont. Pero además de lo que ha dicho Juan Berga, que suscribo, es que hay otro problema, o hay que tener en cuenta otra derivada. El señor secretario general de UGT se está ganando las gambas. ¿Por qué? Porque la señora Yolanda Díaz le ha duplicado la subvención que trinca a los sindicatos, pasando de 17 millones que se dieron a los sindicatos, a comisiones obreras y UGT, a un total de 36 millones de euros para este año, ¿verdad? Entonces, como la señora Yolanda Díaz le ha doblado la subvención a los sindicatos, pues el señor Pepe Álvarez, ¿qué está haciendo? Ganarse las gambas, ganarse la subvención, con la que luego se comen las gambas. Claro, entonces ahí responde todo, pero esto es otro ejemplo más de que los dos sindicatos de clase, comisiones obreras y UGT, se prevalen, su legitimación para existir presuntamente es la defensa de los trabajadores, pero en realidad están al servicio del gobierno, porque con la cantidad de cosas que ya hemos vistas en materia laboral en este gobierno, daría para haberle hecho por lo menos una huelga general, solo una, por lo menos, pero es que ni una. Y ahí se ve, ¿no? Pero ya que vas a hablar con el prófugo, pues hombre, podría el señor Pepe Álvarez, si realmente le interesa a los trabajadores en Cataluña, por ejemplo, presionar para que la Generalidad de Cataluña deje de excluir a los profesionales por no saber un idioma regional, para que muchos trabajadores puedan conservar sus puestos de trabajo, para que mucha gente pueda promocionar profesionalmente yendo a Cataluña, para que la propia Cataluña se beneficie de atraer talento profesional a su región, que ahora no va allí, porque en caso de tener hijos, por ejemplo, ningún profesional altamente cualificado va a ir a Cataluña a trabajar sabiendo que sus hijos no van a poder hacer algo tan normal como estudiar en español en una parte de España, por ejemplo. Pues todo ese tipo de cosas que están perjudicando a Cataluña y a toda la gente que vive en Cataluña, ya que el señor Álvarez se supone que su razón de ser es defender a los trabajadores, podría en todo caso ir a ver al prófugo de la justicia para eso, pero no, el señor Álvarez se está ganando las gambas. Bien, Juan, para terminar, no sé si tú como persona de izquierdas, este tipo de imágenes tan tóxicas, que a mí me parecen muy tóxicas, de este señor hablando con Puigdemont, le hace un favor precisamente a eso, a los trabajadores y a los sindicatos, que tienen unos índices de afiliación ridículos en España y con una población joven que prácticamente no sabe ni lo que es un comité de empresa ni nada por el estilo. Este tipo de imágenes no me parece que sean lo más adecuado. Yo no voy a poner la mano en el fuego porque igual mañana me la quemo, pero ese es un sindicato. Hay otros que no van, lo digo. Y no digo nada más que esto. ¿Esta foto hace daño a los sindicatos? No, esta foto hace daño a España. A ver si nos aclaramos. Es decir, que los sindicatos hagan daño a su afiliación y que la afiliación de los sindicatos y la afiliación de los sindicatos son grandes empresas y funcionarios. ¿Para qué nos vamos a engañar? Hace tiempo. Que hay 1 millón en cada sindicato. En UGT menos, ¿verdad? Porque en UGT desde algunos asuntos raros, antes de las gambas que decía, ya hubo asuntos raros. Que dejaron a la UGT en manos financieras del gobierno. Es decir, aquella independencia que tenía Nicolás Redondo, que se atrevió a votar en contra del gobierno, nunca la ha podido tener un secretario general de UGT porque pasaron cosas en tiempos de Cándido Méndez. ¿Qué le vamos a hacer? Al que no me cae mal, debo decir, pero al pobre le hicieron la cama a unos cuantos y tal. Pero más allá de los afiliados a los sindicatos, esta foto es una foto que los españoles no deseamos. Lo que deseamos los españoles es que este señor pase por un juzgado, que luego el juzgado le diga, oiga, váyase usted a su casa, que como le van a amnistiar. Bueno, pues eso lo dirá un juez.
pero un secretario general de un sindicato a negociar con un prófugo de la justicia, con un delincuente, a negociar una jornada laboral cuando tiene 7 diputados con los que negociar aquí en el Congreso, que son los que van a votar. Pues vete a ver a la señora Nogueras, que además, bueno, claro, cada uno tiene sus gustos, pero a mí me parece mucho más agradable la señora Nogueras que el señor Puigdemont. Pero no voy a meterme yo en los... Pero es que, No esto voy a también, meterme... es que esto también se produce, hay que recordarlo, porque Pedro Sánchez, habiendo perdido las últimas elecciones generales, se ha prevalido de los votos que controla un prófugo de la justicia y un delincuente para poder seguir siendo presidente del gobierno. Es que también eso hay que tenerlo en cuenta. En la medida en que este prófugo de la justicia, este delincuente, es socio del actual presidente del gobierno y mantiene en el poder al actual gobierno, pues evidentemente cuando el gobierno quiere hacer algo necesita los votos que controla el delincuente, prófugo. Esa es la realidad que tenemos en España. Esa es una de los grandes problemas que tiene la presidencia del señor Sánchez, ¿no? Que ha roto todas las barreras de lo políticamente aceptable y de lo que es España como un Estado democrático normal. Bueno, nos vamos a ir yendo. Quiero dar unas imágenes que me está diciendo el señor Patón que tenemos del Congreso de los Diputados, un homenaje a las víctimas de la dictadura, de la guerra civil. Esto ya está dentro de los 100 actos con motivo, esto es el calentamiento ya, de los 100 actos con motivo de la muerte de Franco. Le decía hoy Feijóo a Sánchez, por cierto, que ya puede desenterrar y volver a enterrar 100 veces a Franco, que los casos de corrupción no se van a evaporar por eso, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo a ver un poco. Aquí tenemos a la presidenta de los diputados. Amada García Rodríguez, en Mugardos, Benigna Puerta, en Tarancón, Pilar Leal Serrano, Josefa Caballero Chafé, Justa Pérez Maeso, en la cárcel de Saturrarán, en Motrico. Bueno, pues ese es uno de los actos con los que empiezan los fastos con motivo de la celebración del 50 aniversario de la muerte de Franco. 50 años, Juan Berga, de la muerte de Franco y todo el día hablando de él. Dios mío, está más vivo que nunca. Dios mío de mi vida. Yo no sé si esto puede pasar en algún país que no sea España, 100 entierros de Franco son demasiados entierros de Franco. Digo, mira, yo el otro día escribí una cosa que se llamaba así, los 100 entierros de Franco, pero quiero decir una cosa, yo tenía 17 años, 1973. Cuando tengan tiempo calculen que ya soy muy mayor, efectivamente. Bien, en aquel momento, hasta que se murió Franco y hasta que llegó el 79, cuando había que hacer listas municipales, no me encontré en mi vida de militante ni un socialista. Y en broma, recordaréis, vosotros igual sois más jóvenes que yo, que le decíamos 100 años de historia y 40 de vacaciones. Es decir, los presos, Grimau, no ha habido un homenaje a Grimau de los socialistas nunca. Muertos de Atocha, no ha habido un homenaje de los socialistas a los muertos de Atocha nunca. Los muertos del Alba de Franco, esa canción de Aute al Alba que nadie recuerda, que es por los asesinados, por los fusilados los últimos fusilados de Franco, nunca fueron homenajeados por el Partido Socialista. Es decir, los de Atocha, en fin, todos estos, todo el proceso de 1001, todos estos nunca han sido homenajeados por el Partido Socialista. Ahora necesitamos, y luego dicen 50 años, vale. Eso quiere decir, y hay que decirlo, la memoria democrática quiere decir que tuvimos 40 años de dictadura y que llevamos más de democracia que de dictadura. Más tiempo, sí. Pero importante esto que estás diciendo, del Partido Socialista, el partido que estuvo desaparecido durante toda la época de Franco, por cierto. Importante esto que está diciendo Juan Berga. Yo, ya que Juan Berga cuenta un poco dónde estaba él cuando pasaron esos hechos, yo aún no era ni prácticamente pequeñito, que diría Leire Pajín, porque yo nací en el 77. Y a Franco, creo recordar que llevaba 2 años muerto, porque aún no le habían cambiado la tumba y estas cosas, ¿no? Pero a mí, yo es que he hecho la vista atrás y constato que desde Zapatero, sobre todo desde Zapatero, porque Felipe González se podrá estar en desacuerdo con él en muchísimas cosas, por muchas cosas que pasaron bajo su mandato, pero hay que reconocer una cosa, tuvo muy claro que había que cerrar heridas y mirar hacia adelante. Felipe González no hizo esa política revisionista. Joaquín Leguina, por cierto, lo recordé en muchas ocasiones con el tema, por ejemplo, de la memoria histórica y del revisionismo del nombre de las calles. Dijo, pero si es que esto ya se acordó en la transición. En Madrid, por ejemplo, en Madrid se acordó que todas aquellas calles que la dictadura, calles de Madrid ciudad, se entiende, que la dictadura
dictadura cambió de nombre, vuelven a su nombre original. Y todas aquellas calles que fueron de nueva creación porque Madrid creció durante la dictadura, se dejan los nombres que se pusieron en las mismas. Y estaba acordado. Desde la época de Felipe González ya ha habido partidas presupuestarias para buscar a víctimas de la guerra civil enterradas fuera de cementerios, en fosas comunes. Lo hemos visto. Entonces, todo este revisionismo histórico es absurdo. Nuestros abuelos, yo tengo recuerdo de mi abuelo que sí vivió la guerra civil, nuestros abuelos se reconciliaron en la transición, y entonces los nietos o bisnietos, que ni siquiera vivimos en la dictadura de Franco ya en muchas ocasiones, como es el mío, que yo tengo 47 años, ¿qué estamos haciendo ahora? Abrir enfrentamientos, rivalidades, rencillas por los asesinatos que cometieron unos, los que cometieron otros, cuando los que vivieron esa época, nuestros abuelos, en la transición se reconciliaron y decidieron mirar hacia adelante. Esta es otra cortina de humo que le viene muy bien a la izquierda y que es recurrente, de sacar el Franco Modín, pero claro, como a Franco ya le sacaron del Valle, pues ahora ¿qué van a hacer? ¿Sacarle de Domingo Rubio y volver a llevar al Valle? ¿O esto cómo es? Y ya Sánchez ha visitado las fosas del Valle de los Caídos, ya estaba allí con los esqueletos ahí puestos en una escena tétrica y dantesca, ¿verdad? Pues ya, como ya ha hecho todo eso, ¿ya ahora qué? Pues seguir con el momio o con la momia. A la izquierda esto se equivocan, el que crea que a la izquierda esto le viene bien. Por cierto, yo soy de esos que dice César, mi abuelo paterno murió en la República, mi abuelo materno murió en el bando fascista. Y mis padres en todas partes, por cierto, hubo brutalidades y por eso es muy complicado abrir esa página de la historia. Quiero decir, abrir esa página no es... Quiero decir, hay gente que tiene derecho a sacar de las cunetas a la gente que está ahí. Eso hay que reconocerlo. Hay que estar alimentando eso con un interés político para... Pero eso... Claro. Sí, pero eso no tiene que ver con Franco, quiero decir, eso tiene que ver con sacar a la gente de las cunetas. Pon dinero a sacar a la gente de las cunetas. ¿Qué pasa desde los gobiernos de Felipe González? Bueno, ¿No hay pues, necesidad? Que son las 5 y 20, Juan Berga, 5 y 20. Si quieres un día hablamos más de este tema. Vale. 5 y 20 de la tarde. Bueno, no sé si nos veremos antes de las Navidades, pero este es el último programa antes de las Navidades. Pues luego ya lo retomaremos para la semana después de Reyes. Este año Reyes es lunes, pues para esa semana retomamos. Pero bueno, si no nos vemos, que tengáis muy buena Navidad, muy feliz año y todo lo que se suele decir en estas fechas con todo el corazón además, porque sois unos grandes colaboradores, por cierto. Muchas gracias. Feliz Navidad, Juan. Muchas gracias. Un abrazo, César. Un abrazo, Javier. Te veo.